Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde, y nuestro texto es Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5 va a ser nuestro texto. Vamos a preparar nuestro corazón. La mayoría de nosotros sabemos cómo llegó el pueblo de Dios a Egipto. La palabra de Dios nos habla al respecto de cómo estaba la situación en la tierra, una tremenda situación sobre la faz de la tierra, no llovía, había hambre y la gente, hermanos, comenzó a morir de hambre. Y Dios tenía un plan para salvar a su gente, para salvar a su pueblo, al pueblo escogido. Para esto, años antes, como usted ha leído, Dios le mostró un sueño a Faraón y Dios se lo reveló a Faraón por medio de José. 7 tiempos buenos, 7 tiempos de escasez. Y vemos cómo el pueblo de Dios, hermanos, comenzó a acercarse a Egipto, y Dios en Egipto tenía preparado el sustento para su pueblo. Ellos, hermanos, en Egipto comenzaron a prosperar, el pueblo de Dios comenzó a ser próspero, comenzó a ser bendecido, pero al mismo tiempo, o mientras pasaba el tiempo, también comenzaron a ser afligidos. La palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña en que cuando el pueblo de Israel estaba ahí en Egipto, comenzaron a ser lastimados por Faraón. Cuando muere aquel faraón que conocía a José, hermanos, llega otro faraón que no conocía de Dios ni había visto sus maravillas, y este faraón, hermanos, comienza a oprimir a Israel. Dios, mis hermanos, en su infinito amor responde a Israel, porque el pueblo de Dios está clamando al Señor por milagros. Está clamando, mi hermano, mi hermana, está clamando la gente al Señor por misericordia. Y vemos, mis hermanos, que Dios tiene compasión de su pueblo. En ese tiempo aún no era, hermanos, el pueblo que más adelante fue, no era tan grande o tan poderoso como ha llegado a ser, pero era un pueblo, mis hermanos, escogido por Dios, y un pueblo que necesitaba también el rescate del Señor. Dios miró su aflicción y levantó, hermanos, el Señor un libertador. Dios mandó a Moisés, hermanos, a decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo, que lo dejara libre. Ahora, la libertad, mis hermanos, tiene que ver con la adoración a Dios. Hay una conexión entre adorar y libertad. Todas las personas que hablen de libertad, cuando una persona dice yo quiero ser libre, debe de entender que la libertad tiene como propósito adorar a Dios. En nuestro texto, Éxodo capítulo 5, del versículo 1 al 9, dice la palabra del Señor de esta manera: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová vuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo,
y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les pondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos te glorifiques, te pedimos muevas tu mano poderosa, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar atentos y sensitivos a tu palabra. Te rogamos en esta hora que te glorifiques, Señor. Bendice la obra de tus manos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama Libres para adorar al Señor. Libres para adorar al Señor. Y quiero hablarle en primer lugar: Dios quiere vernos en libertad. Nunca, mis hermanos, ha sido plan de Dios que sus hijos sufran. Nunca en toda la historia bíblica ha sido el plan de Dios que el ser humano padezca, que el ser humano sufra. Desde el principio Dios tiene un plan perfecto. Incluso en su palabra nos dice en Mateo 7:11, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Ahora, lo que estamos viendo, hermanos, es que tenemos un Dios que desea el bien para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 29:11 dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré. Entonces, lo que vemos, hermanos, en la Escritura es que el plan de Dios hacia nosotros es un plan bueno. Nunca es un plan, hermanos, de dolor, un plan de desgracia. El plan que Dios tiene para nosotros nunca es un plan de destrucción. Él no quiere hacer experimentos con nosotros. Él no quiere, hermanos, lastimarnos. Todo lo contrario, sus pensamientos del Señor que tiene acerca de vosotros, Él mismo dice que son pensamientos de paz. Son pensamientos de bien y no de mal. Y Él desea darnos, hermanos, lo que esperamos, obviamente conforme a su voluntad. Dice la palabra del Señor que habrá un tiempo donde el pueblo o donde la gente vendrá, orará y lo hallará, porque oran de todo corazón. Ahora, a todo padre, hermanos, le duele ver sufrir a sus hijos. Así que nuestro Padre Celestial hace algo para ayudar a Israel, algo para ayudar a su pueblo. En el libro de Éxodo capítulo 3 vemos cómo Dios le habla a Moisés. Éxodo capítulo 3 en el versículo 7 al 10 dice la palabra de Dios: y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Mira, muchas veces tú piensas o alguien piensa que Dios está ignorando por lo que la gente está pasando. Pero nunca es así. Dios está viendo y está conociendo las angustias de su pueblo. Versículo 8: y he aquí he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Él está teniendo, el Señor, esta conversación con Moisés. Y Él está mostrando, nuestro Señor le está mostrando a Moisés: mira, Moisés, yo no me olvido de mi pueblo.
Esta opresión, lo que está pasando, obviamente es por consecuencias, pero el Señor nunca se olvida de su pueblo, nunca se olvida de sus hijos, nunca ignora sus oraciones, nunca, mis hermanos, se hace como el que no está viendo nada, siempre está atento a lo que está sucediendo en nuestras vidas. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros no queremos que Él intervenga en nuestras vidas. Hay muchas veces, hermanos, que la gente busca hacer las cosas a su entendimiento y no al entendimiento de Dios. Ahora Dios, hermano, le está mostrando la necesidad a Moisés. Y eso es algo que Dios va a hacer con todos sus hijos. Esto es algo que Dios va a hacer con toda persona que llegue al reino de los cielos. Le va a mostrar la necesidad que hay del evangelio. Moisés va y lo que ve, hermanos, ahí en la tierra es rechazo. Dice ahí el versículo, en el versículo 6, dice la palabra de Dios y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Está presentándose el Señor. Ahora en el versículo 14, hermanos, dice la escritura: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Porque Moisés, hermanos, está rechazando de una u otra manera el llamado, pero desde un principio el Señor se muestra como que yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios, le dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios le habla a Moisés y comienza a decirle los planes que tiene, a dónde tiene que ir, Moisés comienza a sacar excusas. Y él comienza a decir: es que yo no puedo hablar bien, es más, no estudié, yo no tengo la preparación de aquel hermano, de aquella hermana, yo estoy más me las veo más difícil. Y él quiere escaparse del mandamiento de Dios. Y en el versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces lo que está mostrando, hermanos, Dios a Moisés es que Él es el todo del todo. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, el plan, hermanos, de la libertad, el plan de la salvación tiene que ver con adoración, como le decía hace un momento. Una de las cosas que tiene que hacer todo ser humano cuando Dios lo rescata en gratitud es adorar a Dios. Aquí el Señor no les está diciendo: deja ir a mi pueblo para que vayan y construyan ciudades y se olviden de mí. Deja ir a mi pueblo para que ellos comiencen a adorar a Baal, a todos los dioses del amorreo, del eteo y de todas esas bolas de feos. Eso no es lo que está diciendo el Señor. Lo que llega diciendo, hermanos, Moisés a Faraón, que decía el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Para eso necesita el pueblo de Dios la libertad. Curiosamente, muchas veces vemos a personas que llegan muy mal a la iglesia. Oh, pastor, yo tengo este problema, vamos a orar, y la iglesia comienza a orar. Y esa persona, hermanos, que estuvo perdida durante tanto tiempo, sin ver a su familia, sin atender a su familia, Dios le regala libertad. Dios rompe las cadenas, Dios cancela maldiciones y Dios lo rescata de las manos del infierno, de las manos del maligno. Y hay personas que saben reconocer quién los rescató. Y esas personas, hermanos, tú las ves en la iglesia llegando como tengan que llegar, pero llegan dándole lo mejor a Dios, honrando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque están agradecidos de lo que Dios hizo en sus vidas.
Pero también hay otro tipo de personas. Personas que recibieron libertad, que fueron libres, libres de ataduras, libres de esclavitud, libres del pecado, libres de tantas enfermedades. Y de repente tú los ves que no tienen tiempo para Dios, porque hoy tienen que atender a la familia. Ahora, esto es algo equivocado, es algo erróneo. Yo he escuchado muchas veces: ¿sabe qué, pastor? Es que en mi vida pasada yo no tenía tiempo para mi familia. Ahora que soy cristiano, voy a atender a mi familia. Y yo les he dicho: está muy bien, eso es bueno. Es bueno que usted atienda a la familia, pero no antes que a Dios. ¿Sí me escucha? Porque Dios es primero. Aquí Dios no está diciendo: les voy a comprar libertad, mi hijo va a ir a morir por la gente para que ellos se vayan por donde quieran. Algo que el cristiano nunca debe olvidar es que ya no se pertenece a sí mismo. Por eso cuando nosotros decimos sométase, es porque le estamos recordando que ya no se pertenece a sí mismo. No, pero es que yo tengo derechos y yo tengo derecho de... bueno, ¿según quién? Porque nosotros le pertenecemos a Cristo y las cosas se tienen que hacer como nos las dejó establecidas Cristo. Ahí somos felices, ahí somos prosperados, ahí somos dichosos, estamos bajo la protección del Altísimo. Pero muchas veces, hermanos, la libertad que Dios nos da, mucha gente se la quiere gastar en el mundo. El apóstol Pablo, él decía, dice: para mí el vivir es Cristo y si muero salgo ganando. Otra traducción dice: para mí el vivir es Cristo y si en algo me tengo que gastar mi vida, mejor dicho, decía: si en algo me tengo que gastar la vida es en Cristo y si me muero salgo victorioso. Es lo que está diciendo en una traducción el apóstol Pablo, en una traducción de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ha entendido que Dios le rescató. Mire, cuando usted es rescatado de la muerte, es deudor. Y qué bueno, hermanos, que Dios no nos hizo deudores del vecino, que Dios no nos hizo deudores de la esposa, del esposo, no nos hizo deudores de los hijos, ni nos hizo deudores de los padres, aunque tenemos deuda con los padres, pero una deuda diferente. Pero Dios nos hizo deudores de su Hijo Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Dice la palabra de Dios que este mundo y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Ese es el plan, ese es el propósito. Entonces, mis hermanos, si usted estaba pensando en libertad, déjeme decirle, significa que está pensando en adoración. Pero muchas veces esto lo tenemos un poquito transversado. No, es que ya no vengo a la iglesia porque yo quiero ser libre. No, mijito, eso es todo lo contrario. El no rendirse a Cristo es ataduras e infiernos allá afuera, dolor, sufrimiento, depresiones, cuánta cosa el diablo tiene allá afuera. Mas sin en cambio, dice la palabra del Señor, que el que está bajo sus alas, bajo su cobertura, ¿qué le puede pasar? Si el Señor está con nosotros, ¿quién? Ahora, mis hermanos, necesitamos guardar esto muy bien en nuestro corazón. Dios nos ha dado libertad para adorarle. No es que, como le dije alguna vez, no es que el Señor anda así como que medio depresivo y tiene necesidad que lo alaben porque su autoestima está un poquito baja y una vez que usted le alaba, Él se alivia. No. Resulta que la adoración de nosotros hacia el Señor es benéfica para nosotros. Aún en la adoración al Señor, cada vez que usted viene y le está cantando y le está adorando, usted sin darse cuenta está descargando tanta basura que traía en la espalda, en su vida, y Dios la está llevando hacia donde Él sabe llevarla, donde Él la va a desechar. Entonces, aún en la adoración, mis hermanos, nosotros tenemos victoria.
Así es que es por eso que la salvación tiene que ver con la adoración. Moisés va y le dice a Faraón: deja ir a este pueblo. Moisés va y le dice: así dice Jehová, deja ir a este pueblo para que me adore. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová vuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. No sé si usted alcanza a entender lo que está diciendo la Escritura. Déjanos ir a adorar para que no venga sobre nosotros ni espada ni peste. ¿Cuántos entendieron? El adorar, hermanos, el darle culto a Dios, hace que los mismos adversarios se aparten. Pero el no rendir culto, el no reconocer a Dios, hermanos, como nuestro Salvador, como nuestro Padre, como el Creador del cielo y del universo, hermanos, el no reconocerle a Él nos convierte en enemigos directos de Él. Y esta es la preocupación que tienen ellos. Dice: déjanos ir a adorar para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. No es que Dios, hermanos, si no me adoras te mato. No, ellos están entendiendo que en la adoración hay liberación, que en la libertad, hermanos, toda la libertad tiene que ser para alabar a Dios. Y al alabar a Dios, usted y yo estamos protegidos. Pero dice la palabra de Dios que Faraón no entendió y les mandó más quehaceres, porque él pensaba que estaban ociosos. Él dice: este pueblo no tiene nada que hacer, hay que incrementarle el trabajo. Vamos a multiplicarles el trabajo para que se pongan a hacer algo. Y dice la palabra de Dios que cuando se agravó la situación sobre ellos, no fue de tanto agrado. Y no, yo entiendo que cuando nosotros comenzamos a orar, y a todos nos ha pasado, muchas veces usted comienza a orar por algo y de repente ¡pum!, se ponen peor las cosas. Eso suele suceder. Y Dios, hermanos, está esperando a ver qué actitud tenemos. A lo mejor maldecimos: ya estoy harto, ya no voy a ir a la iglesia, y podemos decir muchas cosas. O a lo mejor Dios ve la humildad de su corazón. Pero la palabra de Dios, hermano, nos muestra que la reacción de los israelitas comenzó a ser equivocada. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido con vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. Al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ahora, algo que observamos, hermanos, del pueblo de Israel es que ellos están molestos. Ellos viene de repente Moisés y les dice: Dios les ha escuchado, los va a liberar. Y de repente las cosas comienzan a ponerse dificultosas, y ellos comienzan a molestarse, y llega al punto donde ellos están reclamándole a Moisés: nos has hecho abominables ante Faraón.
Antes los del mundo nos respetaban, ahora nos dicen hermanos. Antes cuando yo andaba, era de la secreta, ni me decían nada. Pero ahora que me dicen que tengo que mostrar mi cristianismo como debe de ser, ahora todos se burlan de mí. Y ellos comienzan a ver todo este tipo de situaciones. Pero muchas veces, hermanos, los seres humanos esperamos la ayuda a nuestra manera, así como le pasó a Naamán, ahí en Segunda de Reyes 5. Naamán, usted sabe, es general o capitán del ejército sirio, y él va, está enfermo, tiene lepra, y le dicen, una sierva le dice que en Israel lo pueden sanar, que en el pueblo de Dios hay un hombre que le sirve al Señor y que él pudiera ayudarle, el profeta. Y dice la escritura que Naamán agarra y se va con el profeta. El profeta llega a la casa del profeta Naamán, y el profeta no quiere salir, manda al siervo. Y el siervo le dice, dice el pastor que pues que se saque a bañar. Váyase a bañar 7 veces al río. Y este hombre, hermanos, se molesta y dice, ¿acaso no es más limpio el río de allá, de por mi rumbo, que este río está todo sucio y lleno de sedimentos? Y comienza a molestarse y se va lleno de ira. Ahora, esta es una emoción que muchas veces los cristianos tienen. Oiga, Señor, yo quiero que me bendiga. Y de repente Dios dice, sí te voy a bendecir, haz esto. No, es que eso no, yo en eso sí no le entro, yo quiero como a mi manera. Y ora uno, hermanos, buscando que Dios se mueva a nuestra manera, y así no es. Hasta que Naamán es convencido, y dice la palabra de Dios que va a ese río y se mete las veces que el profeta le mandó y sanó. Porque Dios es fiel con lo que promete. Así es que, hermanos, algo que no debemos de olvidar es que Dios, cuando nos dé libertad, no solamente nos deja adorarle, sino que Él espera obediencia de cada uno de nosotros. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, Dios, nuestro Padre Celestial, hermanos, nos ha libertado para Él, para vivir para Él. La libertad tiene que ver con adoración a Dios, volvemos a decirlo. Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Ahora, si usted quiere ser libre y adorar a Dios, tendrá que enfrentarse a su propio Faraón. ¿Sí me escuchó? Cada persona que quiera experimentar libertad y quiera adorar a Dios, déjeme decirle, se va a tener que enfrentar a su faraón. ¿Cuál es su faraón? A lo mejor sea el cansancio. Su faraón, hermanos, a lo mejor sea el trabajo. Su faraón a lo mejor sea el generar riquezas. A lo mejor su faraón, hermanos, aquel faraón que no les deja ir a adorar a Dios, tal vez sean los hijos. Yo te pregunto, ¿cuál es tu faraón? ¿Qué es lo que te impide adorar a Dios? ¿Qué es lo que te impide ser libre? Mucha gente dice, es que yo no puedo experimentar libertad en mi vida. No la podrá experimentar porque se ha enamorado de Faraón, le ha encantado la opresión del diablo en su vida. No está haciendo mucho para ser libre. Y muchos voluntariamente se entregaron a su Faraón. ¿Sabes? Hay personas que no les interesa adorar a Dios. Y tú puedes observar a esas personas. Las personas que menos adoran a Dios son las personas más esclavizadas. Las personas que más adoran a Dios, puedes ver libertad en ellos. Y muchas veces las demás personas dicen, bueno, yo no vengo a adorarle a Dios porque pues yo no tengo el tiempo que tiene el hermano. Bueno, el hermano tiene ese tiempo porque él decidió enfrentarse a su faraón. Por eso tiene ese tiempo. No, yo no tengo ese dinero porque yo no vengo a la iglesia porque no tengo el dinero que tiene el hermano.
y yo tengo que trabajar más duro. El hermano tiene a lo mejor más dinero porque se enfrentó a su faraón. Está confiando en Dios. Pero muchas veces, hermanos, faraón puede estar oprimiendo nuestras vidas. El pueblo del Señor, hermanos, fue liberado con mano dura, 10 plagas. Pero cuando el pueblo estuvo acorralado en el Mar Rojo, blasfemó de la salvación de Dios. Y ese pueblo, usted lo vio siempre queriendo regresar a las ollas de cerdo, a los guisados de cerdo. Hay gente que está en esa misma actitud. Dios los rescató para que fueran libres y ellos desean las ollas de cerdo del pecado, lo que tenían antes. Y necesitamos entender que la libertad, hermanos, Dios nos la dio para ser libres. ¿Cuántos me escuchan? Dios busca adoradores y, como dice la palabra del Señor, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El problema es que Faraón también los está buscando. Faraón también busca adoradores y cada uno de nosotros decidirá: o se rinde ante Faraón o se rinde ante su Salvador. ¿Cuántos me escuchan? Dios es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos puede dar libertad. Dice Éxodo en el capítulo 6, versículo 1 al 7. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Nunca olvidemos, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor. Por eso es que las personas que saben que Dios las sacó del basurero y reconocen en el basurero que estaban, son las personas que nunca ponen excusas para adorar a su Señor. ¿Sabe por qué? Porque saben que le pertenecen y porque saben que si no hubiese sido Dios ya no estuvieran vivos o no tuvieran viva la familia. Y eso usted lo podrá ver siempre en las iglesias. Las personas más fieles son las personas más agradecidas, las personas que ven lo que Dios puede hacer. Y las personas que menos ves adorando a Dios son las personas que verás esclavizadas de una cosa, salen de esa, se meten a otra y a otra. Y no pueden ser libres, porque la libertad nos la dio Dios para adorarle, para rendirle culto. ¿Por qué? Porque somos de Él. A alguien no le pudiera gustar, bueno, se puede pasar al otro partido, ¿verdad? Pero nosotros estamos bien en el partido de Jesucristo, del lado correcto, del lado del Salvador, del lado del que todo lo puede, y renunciamos al lado que es enemigo del Señor. Así es que, mi hermano, recuerde, usted tiene libertad, es libre por Jesucristo. Dele adoración, y en la misma adoración está su bendición. Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios.